Ya es Vox Populi y cuando Sí, asumió el Papa Francisco muchos comenzaron a ver su historia y tuvo un paso por la ciudad de sí. Santa Fe. Antes de ser Papa daba clases, era sacerdote, maestrillo, Ujú. jesuita en el Colegio Inmaculada también, 64, 65. entre esos años. 64 y 65. Él hace un rato nosotros venimos de escucharlo y pidió a los jóvenes que hagan lío. Vamos a ver si con esta historia podemos saber si él como maestrillo entre el 64 ¿Hacía y lío? 65 hacía algo de lío. Lo vamos a saludar a Mariano Cipriani en Santa Fe. ¿Cómo andás, Nano? ¿Cómo están, chicos? Buen Muy bien. mediodía para ustedes, Buen para día. toda la provincia, y es una buena referencia esta introducción para hablar con uno de sus alumnos que era muy jovencito en ese momento aquí en la Escuela de la Inmaculada Concepción, en el casco histórico de la ciudad de Santa Fe, donde estuvo Francisco, antes Jorge Bergoglio, y ni siendo sacerdote llegó aquí a Santa Fe, tenía menos de 30 años cuando llegó como maestrillo de lengua y literatura. Lo vamos a saludar a José María Candiotti, que gentilmente nos atiende. Bueno, José María, lograste tener una relación estrecha, vos muy jovencito, él también en su carrera religiosa, era sus primeros pasos, ni era sacerdote. ¿Qué recuerdo se tiene? Porque recién los chicos decía que hablaba mucho sobre los jóvenes y le pedían que hagan lío. Bueno, poco de lo que comenzaba allí a escribir en parte de su historia. Bueno, Francisco fue un hombre que, disculpas, Jorge Mario Bergoglio fue un joven jesuita que marcó a una generación, a la generación de nuestra que tuvimos el honor y el privilegio de tenerlo 2 años como profesor, y como había internado en el colegio, los pupilos, que de los 700 alumnos que tenía el colegio había 300 en calidad de internos de todo el país, incluso de fuera del país. Tanto en cuarto como en quinto año, Jorge Mario Bergoglio, el padre Bergoglio, le decíamos padre aunque no fuese todavía sacerdote, era su prefecto, o sea, su encargado. O sea, tuvo una relación muy estrecha también con los internos porque al estar solos los jóvenes, imagínate qué lío que hay ahí, este, lo que significa para una persona estar en un colegio lejano, y él hacía las veces de amigo, de hermano, de padre, de referente. Si tuvieras que adjetivarlo en ese comienzo, tu primera impresión de las relaciones a diaria, ¿cómo era él? Bueno, yo digo que Francisco Bergoglio era un hombre muy profundo, tenía, quizá por su propio problema, ¿no es cierto?, de sus pulmones, era un hombre de hablar quedo, bajo, mirada profunda, era seductor en el mano a mano, tenía una mirada, una mirada que captaba la atención. Convencía. Totalmente, y un gran innovador, siendo un mozo muy joven. Piensen ustedes que en 1965, en nuestro quinto año, él trajo a Santa Fe a un Jorge Luis Borges, que no era cualquier cosa, pero ese mismo año también la trajo a María Esther de Miguel, a José de Imas, a María Esther Vázquez, o sea, personajes de la literatura nacional e internacional reconocidos. Creó la Academia de Literatura, de Oratoria, de modo tal que nos hizo amar el siglo de oro español, la literatura española, él que provenía de una casa piamontesa, sus abuelos eran italianos. Y bueno, a propósito que en el colegio habían dado el Cid Campeador 2 años antes, que fue la película que más tiempo estuvo en cartelera, había en el colegio todo, había calado muy hondo ese Hollywood llevado a aquella época de la España, y todavía eso estaba vigente, y él aprovechó para hacernos amar. Y a mí me tocó, por ejemplo, hacer un trabajo sobre la vida y sueño de Calderón de la Barca. El tema es que yo y todos mis compañeros al tema que les tocó, había que hacerlo en versos. Así que yo mi trabajo lo hice en versos. Yo supongo que si Calderón de la Barca hubiera renacido,
no se hubiera puesto muy contento con cómo yo destruí su trabajo, pero bueno, eran para jovencitos, eran los primeros intentos que después, ese mismo año lo que hizo, una selección de cuentos que dio lugar a que saliera cuentos originales, que fue prologado por Jorge Luis Borges. Después cada uno tiene su camino, por supuesto ustedes como alumnos y profesionales, y él también en su carrera religiosa, y tienen algunos encuentros, incluso antes de ser papa. Yo me quiero quedar con dos imágenes que veíamos aquí previo a la nota. Contame de la primera, después las vamos a mostrar a la cámara, pero contame de qué se trata esta foto, cuándo fueron. ¿Esto es en Buenos Aires? Sí, esto es en el Perpetuo Socorro. Nosotros, como siempre que nos reuníamos para cada aniversario, 1, 5, 10, 15, 20, 25, siempre nos decía que no, que tenía algún compromiso. Cuando llegaron los 45 años de egresado nos dice, acepto, reunámonos, pero en Buenos Aires. Entonces consiguieron los muchachos de allá el Perpetuo Socorro, pasamos todo un día, la primera parte con nuestras esposas y la segunda parte nosotros solos. En ese marco es que yo pretendo sacarme una foto con él, entonces lo tomo del hombro, esa fotografía que exhiben ahí la sacó mi señora, y bueno, vinieron 2 o 3 colados y al final salimos la mayoría de los que fuimos a compartir ese día. Fue en esa ocasión que él nos dijo, ante la pregunta de algunos muchachos, ¿qué podemos hacer? Nos decía, yo soy un hombre, esto es 2010, él estaba a punto de cumplir en poco tiempo 75 años, con lo cual dejaba de ser cardenal primado de la Argentina. Entonces me decía, yo ya estoy en cuarteles de invierno. ¿Quién sabía que 2 años y medio después iba a ser coronado como papa, honrado como papa, ¿no es cierto? Te tocó vivir una historia particular, porque vos tenías un viaje, esto lo hemos charlado en alguna nota que hicimos con vos. Contame cómo fue el enterarse de que él había sido elegido papa, pero el justamente vos estar en Italia o tener un viaje programado para Italia en ese momento. Nosotros con mi señora habíamos programado un viaje por Italia en auto, yo no lo quería hacer en auto, pero mi señora insistió, lo hicimos en auto, y culminaba, después de Nápoles, en Roma, donde teníamos 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, llegamos a interín, 10 días antes de nuestra partida, lo eligen papa a Jorge Mario Bergoglio, pasa a ser Francisco. Entonces, estando allá en Italia, yo dije, yo tengo que ir a verlo. Claro. Cuestión que era un imposible. Pero bueno, ese imposible hizo que fuéramos a la Casa Generalicia de los Jesuitas, donde habíamos ido con anterioridad, teníamos algunos amigos. Ahí mismo nos dijeron que ni el propio prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre general de la Compañía de Jesús, todavía no lo había visto. ¿Cómo pretenden ustedes verlo? Vos, José, me extraña. Bueno, pero yo lo quiero ver. Bueno, cuestión que nos consiguen, después de conciliables idas y venidas, una entrevista con el embajador, el entonces embajador ante el Vaticano argentino, que era Juan Pablo Cafiero. Hablamos con la secretaria, nos trasladamos a la embajada, hablamos con la secretaria, me recibe personalmente Cafiero, me miró con una cara como diciendo, esto es medio difícil. Claro. Luego de un rato me llama de nuevo y me dice, le he conseguido una audiencia para el día miércoles en Santa Marta, una entrevista privada. Digo, pero nosotros nos vamos el domingo. Bueno, me miró con muy buena cara, con justa razón. Había conseguido algo grande ya. Sí, no lo pudimos ver personalmente, pero fuimos a la plaza, al Ángelus, y tuvimos el privilegio de verlo y ver cómo reaccionó el pueblo, esa plaza que estaba colmada. ¿Y esta foto cuándo es? Esta foto, bueno, yo ahí desistí, y mi señora siempre decía, si la mayoría de tus compañeros nos han ido a ver, qué sé yo, vamos a ver. Bueno, yo creía que ya habíamos hecho lo suficiente aquella oportunidad, ya está. Bueno, pero la verdad que fuimos a insistencia de mi mujer, le escribí al secretario privado del Papa y le escribí a Rogelio Firter, que era compañero nuestro y que en ese entonces era el embajador ante el Vaticano, y me dicen, mirá, es verano, así que Francisco en Santa Marta no atiende, te
puede atender en la plaza, no mano a mano, pero si vas a tener un lugar preferencial, va. Dicho y hecho, allá fuimos y estuvimos con Francisco. ¿Te acordás que te dijo en ese momento? Él lo saludaba, se ve una sonrisa. Acá hay otra foto, mirá. Se ve una sonrisa de él cuando te ve, que pudieron charlar en ese breve momento. En honor a la verdad y siendo fiel a lo que sucedió, soy una persona sumamente locuaz por mi propia actividad, tanto tribunalicia o como gremial. He estado acostumbrado a hablar ante mucho público, en ámbitos grandes, y el día que lo vi, yo no lo veía desde esta reunión que hablábamos del Perpetuo Socorro, donde si éramos 40 personas, le dije varias cosas así sin ningún pudor ni prurito, pero verlo en calidad de papa, cuando me miró, el encuentro lo sostuvo mi mujer, porque creo que, sinceramente, es la única persona que me dejó mudo. ¿A dónde llegaste, no? No sé, verlo ahí fue... No sé, a mi juicio fue tan fuerte la emoción que en el abrazo que nos dimos, recuerdo que le dije, te quiero mucho, Francisco, te quiero mucho, pero no me salían muchas palabras porque me colmó, me pudo la emoción. Por último, lo voy a llevar a algo más terrenal. Un papa futbolero, ¿no? Por lo menos en la interacción que tenía con ustedes, vos hincha de Colón, él hincha de San Lorenzo. ¿Cómo fue también ese diálogo futbolero que tenías con él? Fundamentalmente, nosotros ingresábamos al colegio temprano y teníamos una hora en convictorio, que era una hora de estudio. Después empezaba la primera de las 4 clases que teníamos, nos retirábamos a nuestra casa, volvíamos a la tarde, donde teníamos 2 clases más, también los sábados, y los domingos obligación misa, 7 días al colegio. Mientras estábamos estudiando, yo, lo que no había estudiado en casa, o qué sé yo era un buen alumno, pero esto me pasó 2 ocasiones. Yo estaba haciendo la alineación pensaba, está lesionado fulano, mengano, entonces estaba haciendo las alineaciones y una vez me agarró, pero la primera vez, estaba meta ahí en vez de decir, ¿qué está haciendo ahí? Y ese es el equipo de Colón. Primero, no van a subir, y segundo, si suben, cuando vayan al gasómetro, lo vamos a golear. No, disculpe, padre, ¿qué va a disculpar? ¿Qué sé yo? Bueno, la verdad es que en el año 65 Colón ascendió, pero también es verdad que cuando fuimos en el 66 al gasómetro nos goleó San Lorenzo. Aparte un equipo histórico de San Lorenzo en ese momento. En ese año, San Lorenzo salía campeón cada 13 años. Había salido en el 33, 46, 59, después salió en el 72 2 veces, salió en el 74, pero había salido antes en el 68. Ya todo eso nosotros no éramos alumnos del colegio. Pero sí que Francisco era muy orondo, hincha, simpatizante. En aquella época no se le decía cuervo, se le decían los santos de Boedo, o los gauchos de Boedo. Los santos, los gauchos de Boedo. Tenés que hacerte de los gauchos de Boedo, decía él. Yo le decía, estamos de gaucho a gaucho, porque a Colón le decían los gauchos de Sunchales, cuando tenía la cancha en lo que hoy es Moreno y Boulevard Zavalla, que se la remataron en el año 1938. Pero eso es de Colón, no es del Papa. Correcto. José María, gracias por recibirnos. Al contrario, muy amables, chicos. Bueno, tan gentilmente como siempre, José María, que nos reciben con esta historia muy particular que les tocó vivir muy de cerca, años 64, 65, cuando Bergoglio estuvo aquí en Santa Fe, un joven Bergoglio que iniciaba su carrera, en este caso como formador, como maestrillo de lengua y literatura, y después los diferentes encuentros, tanto en Buenos Aires como ya convertido en papa allí directamente en el Vaticano.